Hola chicos, el tema de hoy es sólidos de revolución. ¿Sí? El primer método de los discos. Este método se va a aplicar cuando tenemos la gráfica de una función, en este caso y igual a f de x, la azul, ¿sí? Acotada por las rectas x igual a a y x igual a b. O sea, tenemos una región R, como cuando calculamos el área entre dos curvas o el área bajo una función, ¿sí? Se genera una región. Esta es la región R. Si esa región R la hago girar o la hago revolucionar sobre el eje X, se obtiene esta figura, que es un sólido llamado sólido de revolución. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar el proceso para obtener la fórmula del volumen de este sólido de revolución. ¿Sí? Si checamos este sólido de revolución y lo vamos rebanando con planos paralelos al eje Y, ¿sí? Las rebanadas que nos quedan son discos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el yésimo disco. ¿Sí? Aquí hay otro y así se van formando los discos. Pero este disco también surge de aquí, de esta región, de la original, tomarme un rectángulo. Este rectángulo, si lo hago girar sobre el eje X, obtengo este disco. ¿Sí? Entonces, todo el volumen de este sólido lo voy a ir aproximando con cada uno de esos discos. Me voy a fijar en el yésimo disco. Y aquí, pues, por notación, este es el radio del disco. Lo voy a llamar R de XY, es el radio del yésimo disco. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de ese disco? Perdón, del disco Y. Aquí así. Voy a poner volumen del disco. Primero es el área de la base, que es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Por la altura, o en este caso por el ancho. El ancho lo voy a llamar delta X. Este es el ancho. ¿Sí? Como cuando calculábamos el área bajo la gráfica de F. Si se acuerdan, el intervalo de A a B lo partíamos en n subintervalos del mismo tamaño. Aquí igual, para formar estos rectangulitos, que dicho rectángulo va a formar un disco al revolucionarse sobre el eje X, tienen ancho delta X. Ese ancho es el ancho de los discos de acá. ¿Sí? Entonces todos los anchos van a ser delta X. Aquí le voy a poner ancho del disco delta X, de cualquier disco, ¿no? Entonces por eso el volumen del disco es pi por radio al cuadrado, que es el área de la base, por el ancho, que es delta X. ¿Sí? Pero el radio lo estoy considerando, o lo voy a nombrar como R de XY. Nada más sustituyo R por R de XY. ¿Por qué le pongo XY? Porque hay un radio diferente por cada disco que yo vaya generando. Por ejemplo, para este disco tiene un radio diferente a este. ¿Sí? ¿Quién me va a ir dando el radio de estos discos, que es esta altura? Pues me la va a ir dando la función, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner R de X, y es la función f de x. ¿Sí? La altura me la va a ir dando la f de x, o sea, la altura o el radio del disco. Entonces, nada más es la fórmula para el volumen de un disco. Ahora sí, la aproximación del volumen del sólido, que le puse esta notación porque es una aproximación, es la suma del volumen o de los volúmenes del volumen de cada disco. Si aquí hice una partición de n subintervalos, entonces voy a tener n discos, y por eso es la suma desde igual con 1 hasta n del volumen de cada uno de ellos. ¿Sí? Pi es una constante, sale de la suma, entonces queda pi por la suma desde igual con 1 hasta n de r de x y al cuadrado por delta x. Eso es una aproximación. Entonces ya el volumen real o exacto, es cuando el límite cuando n tiende a infinito de pi por toda esta suma. ¿Por qué el límite cuando n tiende a infinito? Si recordamos, n es la partición de mi intervalo de A a B, es decir, n es el número de discos que se van a formar en el sólido de revolución. Cuando n es muy grande,
se aproxima muy bien al volumen del sólido, ya que entre más discos tenga, pues más aproximado va a estar el volumen, ¿no? ¿Sí? Pi es una constante, sale del límite, entonces me queda pi por el límite cuando n tiende a infinito de la suma de esta parte, ¿sí? Nos vamos a las sumas de Riemann. Esto es una integral, la constante baja, y este límite es la integral de AB de r de x al cuadrado de x, ¿sí? Aquí también haciendo la notación que r de x es la función, en este caso, ¿sí? Entonces esta es la fórmula para el volumen de un sólido cuando se hace girar sobre el eje X. Si se hace girar la región sobre el eje Y, pues ya nada más nos va a quedar pi, y aquí cambia el intervalo de C a D. El intervalo va a estar en Y, en el eje Y, de R de Y, que es el radio del disco, al cuadrado de, aquí me equivoqué, de Y, ¿sí? Todo con respecto de Y. Entonces esa es la fórmula en sí. Tengan cuidado, ahorita vemos ejemplos, no siempre se va a usar así tal cual. Primer ejemplo. Y este es el ejercicio 20 de la serie, calcular el volumen del sólido de revolución, que se genera por la región comprendida entre el eje X, Y igual a X cúbica, X igual a 2, alrededor del eje X. Entonces primero es graficar la región. Dice la región comprendida entre el eje X, que es este, la función X cúbica, que es esta azul, y X igual a 2, que es esta recta vertical. Entonces esta es mi región, este pedacito. Se va a hacer girar sobre el eje X y entonces obtengo este sólido de revolución, ¿sí? Entonces si yo aquí lo rebano, van a ser sólidos, perdón, discos, ¿sí? Recordemos la fórmula, o antes de la fórmula necesito identificar quién es r de x, que es mediante estos rectangulitos, ¿sí? El rectángulo tiene base delta x y la altura del rectangulito me lo da la función, que es x cúbica. Entonces trasladándolo al disco, el radio del disco es x cúbica y el ancho es delta x, pero pues ya no es necesario, nada más me importa saber el radio para poderlo sustituir en la fórmula. Entonces, aparte otra cosa. Los límites de integración para la fórmula se toman en el eje X y yo giro sobre el eje X, que en este caso es el intervalo que está delimitado o está delimitando la región, que en este caso es de 0 a 2, por eso el volumen es pi por la integral de 0 a 2, r de x es x cúbica al cuadrado de x. Y esto es pi por la integral de 0 a 2 de x sexta de x, ¿sí? Y aquí pues ya nada más integro la integral de x sexta es x séptima entre 7 de 0 a 2. Nada más evalúan 2 porque en 0 me da 0. Queda 2 a la 7 sobre 7 por pi. Y esto es 128 séptimos de pi. Y ya, este es el volumen, ¿sí? Entonces el primer ejemplo, ejercicio 20 de la serie. Así de fácil, está un poco fácil esta parte de discos. Segundo ejemplo. Calcular el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las funciones dadas en el eje X. La función, bueno, pueden ser más de una función, en este caso da una, que es 4 menos x cuadrada, x igual a 0 y y igual a 0. Y igual a x a 4 menos x cuadrada es esta parábola que abre hacia abajo, intersecta a y en 4, a x en menos 2 y en 2, pero dice que solo es la región acotada por x igual a 0, que es el eje y igual a 0, que es el eje x, entonces esta es mi región, ¿sí? Si la hago girar sobre el eje x, genero este sólido de revolución, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para este disco necesito su radio y el radio me lo está dando. ¿Quién me está dando el radio? Aquí está. La función, ¿no? 4 menos x cuadrada. Sí. Los límites de integración, en este caso la región va de 0 a 2. Está acotada de 0 a 2. Por eso el volumen nos queda la integral de 0 a 2 del radio de la función 4 menos x cuadrada al cuadrado. Y esto es pi por la integral de 0 a 2, y esto es un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, 16 menos el doble del primero por el segundo, 8x cuadrada más el segundo al cuadrado, que es x cuarta de x. Integramos normal, pi
pi la dejo fuera y me queda 16x menos 8 tercios de x cúbica más x quinta sobre 5 de 0 a 2. En 0 todo esto vale 0, entonces nada más evalúo en 2. Y al hacer estas operaciones, el volumen es igual a 256 quinceavos de pi. Y ese es el ejercicio. ¿Dudas? Ya me las hacen saber por el grupo de WhatsApp. Tercer ejemplo. Este ya cambia un poco. Dice, encuentre el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de f 2 menos x cuadrada y g de x igual a 1 respecto a la recta y igual a 1. Ahora no voy a girar sobre un eje, bueno, sobre el eje x, sino sobre una recta. Entonces, primero gráfico f de x, 2 menos x cuadrada, es esta parábola, ¿sí? Después g de x igual a 1 es la recta y igual a 1, aquí está altura en y igual a 1, entonces la región es esta parte. Esa la voy a hacer girar sobre esa recta y igual a 1, ya no sobre el eje x. Ajá. Cuando yo la hago girar, obtengo este sólido de revolución. Al rebanarlo, me da estos discos, cuyo radio, ¿cuál es? ¿Cómo obtengo esta distancia o esta altura o este radio? ¿Sí? Aquí si se dan cuenta, esta región está acotada por dos funciones, que es la parábola y la recta constante y igual a 1. Es muy parecido al área entre dos curvas que se vio antes. Entonces, para obtener el radio, no me lo va a dar solo la función de la parábola, porque entonces estaría tomando esta distancia, ¿sí? Y yo quiero solo esta pequeña. Entonces, tomo la de la parábola menos esta, la que está abajo. La de arriba menos la de abajo. La de arriba es, quiero poner, es f de x, la de abajo es g de x, ¿sí? Entonces me queda 2 menos x cuadrada menos 1, porque f de x es la parábola y g de x es 1. Haciendo las operaciones me queda 1 menos x cuadrada y esto me da, o esto es el radio, ¿sí? Ahora, aquí ya me hace falta también los límites de integración, entonces necesito conocer a qué altura está en x este valor y este valor, que es lo que delimita la región. ¿Cómo los encuentro? Si ahí ven claramente que es la intersección de la parábola con la recta y igual a 1. Entonces las intersecciones de f con g igualo las funciones. 2 menos x cuadrada igual a 1. Entonces paso el 1 para acá y me queda 1 menos x cuadrada igual a 0. Sus intersecciones son en x igual a 1 y a menos 1. Y aquí las coloqué, menos 1 y 1. Entonces el volumen va a estar dado por pi igual a la integral de menos 1 a 1 de r de x, o el radio que ya checamos era 1 menos x cuadrada de x. Integro la integral del 1 es x, la integral de x cuadrada menos x cúbica sobre 3, evaluada de menos 1 a 1. Hago las operaciones y eso me va a dar 4 tercios de pi. Y ese es el volumen. Pues no está muy complicado. Ese sería mi tercer ejemplo. Cuarto ejemplo. Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de la parábola x cuadrada respecto al eje y. Ay, me faltó otra cosa. Es la parábola y igual a 4. Y igual a 4. Entonces la parábola es la parábola que tiene el vértice en el eje, perdón, en el origen. Esta es la parábola. Ajá. Ah, ya, aquí me faltaron datos. La parábola y igual a 4 y x igual a 0. Entonces son estas tres partes. La parábola y igual a 4 y x igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo la parábola y igual a 4, x igual a 0 es el eje y. Entonces la región es esta. ¿Sí? Y esa dice que la voy a girar con respecto al eje y. Aquí el giro va a ser acá. Entonces se genera este sólido de revolución. Si ahora yo rebano, pero de forma horizontal,
lo tengo que hacer de forma horizontal. Aquí la figura me lo sugiere. Entonces, los radios quedan en este sentido. ¿Sí? Y aquí chequen que el rectángulo que está formado, o sea que se forma es horizontal. Entonces, esta longitud ya no es un delta X, sino un delta Y. ¿Sí? Por eso ya la integral me va a quedar todo en términos de Y. ¿Sí? ¿Y quién me da esta longitud? Pues me lo da la gráfica de F y el eje Y, ¿no? Muy parecido a los ejercicios anteriores, pero ahora es horizontal. Pero esta altura va a estar en términos de Y. Entonces, para eso, ya que tengo mi función, la parábola, esa la igualo a Y o la tomo en términos de Y igual a X cuadrada y despejo X. Cuando yo despejo X, obtengo X igual a raíz de X. Y esta ya es mi función en términos de Y. Y a esto lo voy a considerar como R de Y. ¿Sí? Entonces mi radio R de Y es la raíz de Y. ¿Sí? No puedo tomar a R o el radio como X cuadrada porque entonces estaría tomando esta altura y esta ya ni tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver con mis discos ni con mi sólido. Ya queda afuera, ¿no? O sea, es esto. ¿Sí? Por eso lo tengo que tomar el radio como sí me lo da la función, pero la función en términos de Y. Y también los intervalos de integración debe de ser el intervalo donde esté comprendida la región, pero en Y, que es de 0 a 4. Entonces, por lo tanto, el volumen queda igual a pi por la integral de 0 a 4 de mi R de Y, que es, o de mi radio, que es la raíz de Y al cuadrado de Y. Entonces ya, pues estos son inversas, solo me queda Y y la integral de Y, eso es Y cuadrada sobre 2 de 0 a 4 por pi. Y ya, pues nada más evalúo en 4 porque en 0 me va a dar 0 y eso es 8 pi. Ese es el volumen de ese sólido de revolución, que ahora lo estoy girando sobre el eje Y y no sobre el eje X como los demás ejemplos. ¿Sí? Entonces, si giro sobre el eje X, a ver, aquí está algo en el libro, algo gráfico. ¿Sí? Si yo estoy girando sobre el eje X, que aquí aparece el eje X, ¿sí? Los rectangulitos o los discos me van a quedar en este sentido, ¿sí? Y la fórmula es esta, todo en X. Si yo tengo así la región y voy a girar sobre el eje Y, pues los rectángulos quedan horizontales, ¿sí? Les decía, este es el ancho, que es el delta y esto es RY o la función en términos de Y. Eje vertical de revolución y eje horizontal de revolución. Y eso sería todo.